Nunca pensé que iba a decir esto en voz alta, pero la noche en que brindé por el año nuevo, ya había traicionado a mi marido. Lo peor no es lo que hice, es que mientras sonaban los fuegos artificiales, yo sentía que algo dentro de mí por fin estaba despierto. Respiro hondo antes de seguir, porque todavía me tiembla la voz cuando recuerdo ese reloj marcando las 12. Antes de todo esto, yo era una mujer normal, o al menos eso creía. Casada desde hacía 11 años con Daniel, un hombre correcto, predecible, bueno conmigo. Nuestra vida era estable, ordenada, limpia como una casa que se barre todos los días aunque ya no entren visitas. No había gritos, no había dramas, tampoco había silencio, pero tampoco había piel. Yo me decía que así era el matrimonio después de los 40, que el deseo se volvía un recuerdo amable. Trabajaba desde casa, hablaba con las mismas personas, cocinaba las mismas cenas, me dormía a la misma hora. Y entonces llegó diciembre, y con él esa sensación rara de cierre, de balance, de preguntarme en qué momento dejé de sentirme mujer. El encuentro no fue romántico, ni buscado, ni digno de una película. Fue en un supermercado, el 31 de diciembre por la tarde, cuando yo buscaba uvas para el brindis y él me dijo que quedaban pocas. Me miró a los ojos solo un segundo más de lo necesario. Me sonrió como si ya me conociera. Se llamaba Andrés. Tenía una voz tranquila, cansada, como si también estuviera sobreviviendo a su propia vida. Hicimos un comentario tonto sobre las compras de último momento y cada uno siguió su camino. Pero yo no dejé de pensar en él mientras hacía fila. Ni cuando pagué. Ni cuando lo vi otra vez en el estacionamiento, luchando con bolsas que se rompían. Lo ayudé sin pensarlo. Nos reímos. Ese fue el primer error. Intercambiamos teléfonos con la excusa más absurda, por si sobran uvas. Cuando llegué a casa, Daniel estaba viendo televisión, indiferente al año que se moría. Yo puse las uvas en la mesa y sentí que algo ya no encajaba. El mensaje llegó a las 9 de la noche. Al final compré de más. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una puerta prohibida. Respondí. Hablamos. De cosas pequeñas. De nada importante. Y sin embargo, yo sentía que alguien me estaba viendo de verdad. A las 11, Daniel se quedó dormido en el sillón. A las 11:20, Andrés me llamó. No sé por qué atendí. O sí lo sé, pero me da vergüenza decirlo. Salí al balcón. Hacía frío. La ciudad estaba expectante. Hablamos hasta que el reloj marcó las 12. Brindé sola, con el teléfono en la mano, escuchando su respiración del otro lado. Los fuegos artificiales explotaban y yo también, por dentro. No nos besamos esa noche. No nos tocamos. Pero yo crucé una línea que ya no tenía regreso. Las semanas siguientes fueron una mentira cuidadosamente construida. Mensajes a escondidas. Audios escuchados con auriculares en el baño. Risas que ya no compartía con mi marido. Andrés no me prometía nada. No hablaba de futuro. Solo estaba. Y eso era más de lo que yo había sentido en años. La culpa era constante, como un zumbido bajo la piel. Pero también lo era la sensación de estar viva. Nos vimos por primera vez un martes cualquiera, a plena luz del día. Café amargo. Manos que casi se rozan. Silencios que decían más que cualquier caricia. Cuando por fin nos besamos, no fue urgente ni salvaje. Fue lento. Con miedo. Como si ambos supiéramos que ese gesto iba a romper algo irreparable. Yo volvía a casa y miraba a Daniel a los ojos. Y sonreía. Y me odiaba por eso. Con Andrés hablábamos de todo, incluso de nuestras culpas. Él también cargaba las suyas. Por eso dolió tanto cuando empezó a distanciarse. Mensajes más cortos. Llamadas que ya no llegaban. Excusas suaves. Hasta que una noche me dijo que teníamos que hablar. Quedamos en vernos. Era otra víspera importante. Otra fecha que prometía cierre. Yo no sabía que esa conversación iba a derrumbar todo lo que creía entender.
ni que esa noche de Año Nuevo, exactamente un año después, me iba a enfrentar a la verdad más cruel de todas. Y ahora necesito saber algo, antes de seguir contando. ¿Alguna vez sentiste que una decisión aparentemente pequeña podía cambiar por completo quién eres? La víspera de ese segundo Año Nuevo, todo estaba preparado para una noche tranquila con Daniel. La casa olía a pan recién horneado y canela, las luces eran suaves, casi melancólicas. Él estaba en la cocina, cortando queso, sonriendo con esa tranquilidad que antes me consolaba. Yo lo miraba desde el sofá, fingiendo la misma calma. Cada gesto suyo me hacía sentir que estaba traicionando no solo su cuerpo, sino su alma. Y, sin embargo, no podía dejar de pensar en Andrés. Recibí su mensaje mientras Daniel abría una botella de champán. Necesitamos hablar. No puedo seguir escondiéndome. Mi corazón se detuvo. Me temblaban las manos. Miré a Daniel y me pareció que su sonrisa se congelaba en un cuadro que no me pertenecía. Sentí que la tierra se movía bajo mis pies. Tomé el abrigo, fingiendo que salía a sacar la basura. Afuera hacía un frío cortante, y la ciudad estaba iluminada con miles de luces parpadeantes, como si la noche entera supiera que algo se iba a romper. Cuando lo vi, Andrés estaba más pálido que de costumbre. Su respiración temblaba y sus ojos evitaban los míos. Nos sentamos en un café vacío, una especie de cápsula en la que el tiempo no existía. Tengo que decirlo antes de que todo se vuelva imposible, me dijo, apenas un susurro. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué pasa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No puedo. No puedo seguir viéndote así. Con él. Me duele y al mismo tiempo no quiero que esto termine. Yo respiré hondo, porque cada palabra era como un puñal que giraba lentamente. Andrés, empecé, pero mi voz se quebró. Yo tampoco sé cómo seguir. Te quiero, de alguna manera, más de lo que debería, pero... No terminé la frase. Porque justo en ese instante sonó un disparo de risas desde la calle, los primeros fuegos artificiales. Miré el cielo y vi que la ciudad entera celebraba sin saber que mi mundo se desmoronaba. Él me tomó la mano y sentí que mi corazón se derretía y se rompía al mismo tiempo. Esto no es solo deseo, susurró. Esto es real. Lo que siento por ti es real. Y fue allí, en ese momento, cuando entendí algo que me aterrorizó. La línea que había cruzado no solo había roto mi matrimonio, sino que había abierto una puerta que jamás podría cerrar. Yo no estaba jugando, estaba viviendo una verdad que me quemaba por dentro. Volví a casa antes de la medianoche. Daniel estaba dormido otra vez en el sillón. Las uvas esperaban sobre la mesa, intactas. Tomé un par sin pensar, mirando el reloj, escuchando los últimos segundos del año viejo. Cada campanada me recordaba que había tomado decisiones que no tenían marcha atrás. Esa noche, soñé que le contaba todo a Daniel. Que sus ojos se llenaban de incredulidad, de dolor, de odio, y que yo caía de rodillas implorando perdón. Me desperté sudando, con el teléfono de Andrés apagado y el silencio de la casa aplastándome. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Nos veíamos en secreto, con mensajes cifrados y llamadas cortas. Yo iba a casa de Daniel con la sonrisa de siempre, mientras mi mente planeaba excusas, historias, justificaciones. Cada beso de Daniel me parecía imposible, porque mi corazón estaba en otro lugar. Un jueves, en la oficina de Andrés, mientras él y yo compartíamos un café que sabía a desesperación, escuché algo que cambió todo. Su exnovia lo había estado llamando, y en sus palabras había resentimiento y revelación. Él me miró y dijo: «Creo que ella sabe de nosotros». Mi estómago se contrajo. «¿Quién sabe?», pregunté, temblando. «No estoy seguro, pero ella insinuó cosas que yo no puedo ignorar». Era como si de repente todos mis secretos estuvieran a punto de estallar. La tensión que había construido con tanto cuidado se deshizo en un instante. Sentí miedo, miedo puro y absoluto. Temí perder no solo a Daniel, sino también a Andrés. Temí que el mundo entero supiera lo que yo era. Al día siguiente, Andrés desapareció. No contestaba mensajes, no respondía llamadas.
Era como si se hubiera evaporado, llevándose consigo la promesa de una vida diferente, un mundo donde yo podía sentirme viva. Y yo me quedé con Daniel, con la culpa, con la mentira, con la sensación de que cada beso era falso y cada sonrisa un disfraz. Empezaron las dudas más profundas. ¿Lo había amado alguna vez? ¿Lo amaba ahora? ¿O simplemente había buscado en Andrés lo que no podía tener con Daniel? Me sentí atrapada en un laberinto emocional, donde cada camino llevaba a la misma angustia. Y entonces llegó la víspera de Año Nuevo siguiente. Todo parecía normal, demasiado normal. Daniel y yo cenamos en silencio, brindamos a medias, y yo sentí que algo estaba cambiando. Esa noche recibí un mensaje inesperado. No era de Andrés. Era de alguien que había visto todo. Sé lo que pasó aquel Año Nuevo. Y sé quién eres realmente. Mi corazón se detuvo. No había advertencia, no había contexto, solo esas palabras que me hicieron temblar. Me di cuenta de que mi secreto más íntimo, mi vida doble, estaba a punto de ser expuesto. Y algo dentro de mí supo, con una certeza aterradora, que nada volvería a ser igual. Me miré al espejo esa noche y vi a alguien que ya no reconocía. Alguien que había vivido la pasión, la culpa, el deseo, y que ahora cargaba con un peso que no se podía quitar. Y mientras las campanas marcaban la medianoche, supe que mi vida había sido una traición, y que la traición más grande todavía estaba por llegar. Pero aquí viene la pregunta que no me deja dormir. ¿Alguna vez te has preguntado si alguien que parece ser un error puede, en realidad, enseñarte quién eres de verdad? No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, sintiendo cada segundo pasar como si mi corazón hubiera decidido correr a toda velocidad dentro de mi pecho. Cada vez que el teléfono vibraba, saltaba. Cada notificación era un posible juicio, una posible exposición de todo lo que había ocultado. Sentía que la casa, que siempre me había dado seguridad, se transformaba en una cárcel de espejos. Me veía en todas las superficies, pero no reconocía a quien me miraba. Al amanecer, Daniel estaba a mi lado, dormido, con esa respiración tranquila que me hacía sentir culpable y diminuta a la vez. Lo observé y lloré sin hacer ruido. Lloré porque lo había traicionado, lloré porque Andrés se había ido y lloré porque no sabía quién era yo sin él, ni quién era yo para él. Intenté seguir con la rutina, fingir normalidad, pero era imposible. Cada movimiento tenía peso. Cada palabra que decía a Daniel era un recordatorio de la mentira. Incluso nuestras conversaciones más triviales, sobre el clima o la cena, estaban cargadas de tensión. Yo sabía que cualquier palabra equivocada podía delatarme y eso me mantenía alerta, en un estado constante de nervios. Decidí llamarlo a Andrés. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces y finalmente lo dejó ir al buzón de voz. Grabé un mensaje largo, temblando, sin pensar demasiado, le dije que necesitaba verlo, que necesitaba respuestas. No contestó. Pasaron días. Yo esperaba, mirando el reloj, mirando mi reflejo en la ventana, buscando señales, cualquier indicio de que él también estaba sufriendo o que, de alguna forma, todavía pensaba en mí. Una tarde, caminando por la ciudad, lo vi. Él estaba con alguien más. Una mujer que no era yo y que lo miraba con esa intensidad que yo había creído exclusiva. Mi estómago se contrajo. Me detuve en seco, como si de repente me hubieran cortado el aire. Andrés no me vio. Y entonces entendí algo terrible, no había sido especial para él. Para él, yo era un desvío temporal, una pasión que podía quemarse y desaparecer. Volví a casa esa noche, arrastrando los pies, y Daniel me esperaba. No dijo nada sobre mi silencio ni sobre mi estado de ánimo. Pero yo sabía que él también lo había notado. Y sentí que mi traición no solo me había cambiado a mí, sino que había infectado la paz de nuestra vida entera. Los días siguientes fueron un equilibrio imposible entre mi culpa y mi deseo de recuperar algo que ya no existía. Intenté abrazar a Daniel con sinceridad, con amor genuino, pero mi corazón se resistía. Cada beso era tibio, cada caricia, mecánica. Me sentía vacía. Y aún así, no podía dejar de pensar en Andrés, en la intensidad de nuestra conexión, en la emoción de sentirme viva de nuevo, aunque fuera por un instante. Llegó otra víspera de Año Nuevo.
La misma fecha, el mismo miedo, pero esta vez algo dentro de mí estaba decidido a enfrentar la verdad. Daniel había preparado la cena. Había puesto su mejor traje y encendido velas. Yo miraba todo y sentía una mezcla de amor, odio, culpa y desesperación. Era como si cada objeto en la habitación me recordara lo que había perdido y lo que había destruido. Mientras nos sentábamos a la mesa, mi teléfono vibró. Era un mensaje que no esperaba, de Andrés. Necesito verte. No puedo dejar esto así. El corazón me dio un vuelco. Por un lado, quería correr a sus brazos y resolver todo, pero por otro, sabía que hacer eso era desatar un huracán que no podría controlar. Respiré hondo y decidí contestar, ahora no puedo. Hablamos mañana. Él respondió con un solo emoji, un gesto simple, pero que contenía todo, tristeza, frustración, deseo, reproche. Durante la cena, cada vez que Daniel me hablaba, yo lo escuchaba, pero no escuchaba. Mi mente estaba llena de Andrés, de lo que pudo haber sido, de lo que había sido. Y entonces, justo cuando sonó el brindis, ocurrió algo que nadie esperaba. Un sonido en el hall de entrada, el timbre. Daniel se levantó, sorprendido, y yo lo seguí con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando abrió la puerta, no era un vecino ni un repartidor, sino alguien que yo no esperaba ver nunca, la mujer que había visto con Andrés en la calle, aquella que ahora sabía que había existido mientras yo pensaba que era especial. Ella me miró directamente, sin miedo, y dijo: «Hola. Creo que necesitamos hablar». Daniel me miró, confundido. Yo sentí que el mundo se detenía, que todo el aire de la habitación desaparecía. La mujer continuó: «Sé lo que pasó. Sé quién eres. Y sé lo que hiciste». Sentí que mis piernas temblaban, que mi respiración se aceleraba. Todo el peso de mis mentiras, de mis secretos, de mi pasión prohibida, cayó sobre mí como una avalancha. Daniel permanecía inmóvil, incapaz de procesar. Y ahí fue cuando entendí la magnitud de mi error. No solo había traicionado a Daniel, no solo había perdido a Andrés, sino que ahora alguien más estaba involucrado, alguien que podía destruirlo todo de manera definitiva. Yo quería retroceder, desaparecer, cerrar la puerta y correr. Pero no podía. Me sentía atrapada entre la culpa, el miedo y un deseo imposible de ignorar. Y mientras escuchaba a esa mujer hablar, comprendí que la vida que había construido, la que había pensado que podía controlar con secretos y pequeñas mentiras, se estaba derrumbando de manera irreversible. Y mientras los fuegos artificiales explotaban nuevamente en la ciudad, iluminando la noche de Año Nuevo, supe que nada volvería a ser igual. Y aquí es donde quiero detenerme un momento y preguntarte algo, oyente. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que estabas dispuesta a destruirlo todo, para sentir que estabas viva? Sentí que me faltaba el aire. La mujer en la puerta no se movía, simplemente me miraba, y en sus ojos había una mezcla de reproche y algo que no pude descifrar del todo. Daniel me miraba, confundido, temeroso, y en ese instante entendí que la vida que había conocido, la vida que había construido con él durante más de una década, estaba a punto de derrumbarse. «Hola», dijo de nuevo la mujer. «No vinimos a pelear. Solo creo que necesitas saber la verdad». Yo respiré hondo, tratando de armar las palabras. Intenté sonreír, pero la boca me temblaba. «Yo, no sé de qué hablas», susurré, pero sabía que mentir era inútil. Ella sacó su teléfono. Mostró un par de fotos, capturas de pantalla, mensajes. Mi corazón se hundió al verlos. Cada palabra, cada audio que yo había enviado a Andrés, cada indicio de nuestra relación secreta, estaba allí. Y no solo eso, había evidencia de lo que yo nunca había visto, de cómo Andrés me había contado cosas sobre Daniel, cosas que yo no había querido escuchar, cosas que me hicieron sentir que todo lo que había vivido había sido una ilusión. «Esto no es solo sobre ti», dijo la mujer. «Es sobre él también». Sentí un frío recorrer mi columna. No entendía a qué se refería. «¿El qué?», pregunté, con voz temblorosa. «Andrés no es quien crees. No eres la primera. Ni serás la última. Y mientras tú pensabas que era especial, él estaba jugando un juego con varias personas a la vez», dijo, sin titubear.
El mundo se me vino encima. Las piezas que había armado con tanto cuidado se desmoronaban una a una. Todo lo que había sentido, todo lo que había creído único y real, era en realidad una ilusión construida por alguien que sabía manipular los sentimientos de las mujeres. Yo no era especial, solo una más en su lista. Daniel finalmente habló, y su voz estaba cargada de un silencio que me dolió más que cualquier grito. ¿Es verdad?, dijo, mirando primero a mí, luego a la mujer. Mi boca se secó. No podía negar nada. Cada mirada que me dirigía era un golpe directo al corazón. Sí, susurré. Es verdad. Daniel se quedó en silencio. No lloró, no gritó, solo me observó con esos ojos que una vez me habían tranquilizado. Yo sentí que estaba viendo a un hombre que ya no existía para mí, un Daniel irreconocible, roto, y entendí que nunca podría reconstruirlo. La mujer intervino. No es solo la traición. Es la manera en que él te hizo creer que era diferente. Él te manipuló. Y él miró a Daniel con una intensidad casi feroz, él también manipuló la relación con su esposa. Yo me quedé inmóvil. No entendía. Cada palabra era un golpe que me derribaba más y más. Daniel se llevó las manos a la cara y respiró profundo. Yo quise correr, desaparecer, romper todo. Pero estaba atrapada, como si la habitación se hubiera vuelto una trampa, un lugar donde cada secreto que había guardado me estaba aplastando. Entonces, todo esto, dijo Daniel, con voz fría, cortante, no era solo sobre ti. Nunca fue solo sobre ti. Sentí un vértigo que me hizo temblar. La traición de Andrés, que yo había vivido como un romance apasionado y único, ahora se convertía en algo completamente distinto, un juego de manipulaciones en el que yo había sido una víctima y al mismo tiempo una culpable. ¿Por qué?, intenté decir, pero mi voz se quebró. Daniel me miró, y por primera vez en años sentí que estaba hablando con un extraño. Porque dejaste que te engañaran. Porque yo confié en ti. Porque pensé que éramos un equipo. Y ahora, no sé quién eres, dijo, con una calma aterradora, como si cada palabra fuera un cuchillo que se clavaba lentamente. Me sentí atrapada entre la culpa y la humillación. Cada recuerdo con Andrés, cada susurro, cada caricia, se volvió tóxico. Y entendí que nunca podría volver a sentir lo mismo. Mi corazón estaba hecho pedazos, y no por Daniel, sino por mí misma. La mujer que había venido con las pruebas me miró y dijo: Tienes que decidir ahora. Él merece la verdad, tú mereces la verdad. No hay más tiempo para mentiras. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Cada segundo que pasaba era como si la habitación se cerrara sobre mí. Andrés, con su voz dulce y su falsa honestidad, me había engañado. Yo había engañado a Daniel. Y ahora todo eso venía a estallar frente a mí. Daniel se levantó lentamente. Se acercó a mí, me tomó de los hombros y dijo: Dime la verdad. Todo. Ahora. Y yo, entre lágrimas, respirando como si mi pecho estuviera atrapado, comencé a hablar. Le conté todo. Cada mensaje, cada llamada, cada encuentro. Cada sentimiento, cada pasión, cada culpa. Le conté cómo Andrés me había hecho sentir viva, cómo había sido mi refugio y mi condena al mismo tiempo. Y mientras hablaba, escuchaba los fuegos artificiales del Año Nuevo. Cada explosión afuera parecía resonar dentro de mí, un eco de todo lo que estaba rompiéndose, mi matrimonio, mi orgullo, mi identidad. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. Daniel me miraba sin expresión, la mujer había salido, dejándonos solos, y yo me sentí más vulnerable que nunca. Esperé gritos, esperé llanto, esperé que me odiara para siempre. Pero lo que sucedió me dejó sin aliento. Daniel se acercó, me tomó de la cara y susurró: No sé si puedo perdonarte, pero necesito que sepas que nunca te odiaré por sentir algo que nadie debería controlar. Y entonces entendí algo aterrador y liberador al mismo tiempo, no se trataba de Andrés, no se trataba solo de mí ni de Daniel. Se trataba de la verdad que no podía ser ignorada. La traición había revelado algo que todos habíamos estado evitando, que nadie puede controlar los sentimientos, ni la pasión, ni el deseo, ni el miedo, ni el amor.
Mientras los fuegos artificiales iluminaban la noche, yo me senté en silencio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y comprendí que la vida, la nuestra, no volvería a ser la misma. Nunca. Y ahora te pregunto, oyente, si tu mundo entero se derrumbara en una sola noche, ¿tendrías el coraje de enfrentar la verdad, aunque te destroce por dentro? Después de esa noche de revelaciones, no dormí por días. Cada sonido en la casa me hacía sobresaltar. Cada vez que Daniel entraba en la habitación, sentía que su mirada podía atravesarme, leerme hasta los huesos. Yo misma no me reconocía. No era la mujer que había amado a Daniel, no era la mujer que había creído ser especial para Andrés. Solo era alguien atrapada entre culpa y miedo. Intenté reconstruir algo con Daniel. Intenté fingir normalidad, pero cada gesto, cada sonrisa que le daba, estaba cargada de tensión. Él me miraba con ojos que ya no brillaban como antes, brillaban con algo distinto, distancia, sospecha, una especie de tristeza silenciosa que me quemaba más que cualquier reproche. Cada vez que hablábamos, sentía que mis palabras eran ecos huecos, sin peso, incapaces de reparar el daño. Pasaron semanas y Andrés seguía desaparecido. Sus mensajes se volvieron esporádicos, fríos. Cada respuesta que llegaba era como un golpe inesperado, recordándome que yo había creído en algo que nunca existió. Empecé a notar que cada recuerdo con él, cada suspiro, cada conversación, había sido manipulada. No fue amor, no fue conexión, fue un espejismo. Una tarde, mientras barría la cocina y escuchaba la lluvia golpear la ventana, Daniel entró con un sobre en la mano. Lo sostuvo frente a mí. «Llegó esto para ti», dijo, sin mirarme a los ojos. Abrí el sobre y encontré fotos, yo y Andrés, en los lugares donde creímos que nadie nos veía. Mensajes impresos, pruebas de nuestra relación. Y algo más, una carta de él, de Andrés, donde admitía todo. Y lo peor estaba escrito al final, como un golpe final. Nunca me importaste como creías. Solo eras un juego más. Él. Daniel, ni siquiera lo imaginas, pero él merece saberlo todo. Sentí que el aire me faltaba. Me caí en la silla. El mundo giraba a mi alrededor. Cada mentira, cada deseo prohibido, cada sensación de estar viva se convirtió en cenizas. Andrés me había usado. Había jugado con mis emociones mientras yo pensaba que era un amor verdadero. Y ahora Daniel tenía la prueba. Todo el edificio, la ciudad, los fuegos artificiales del año nuevo afuera. Todo era un recuerdo difuso de lo que nunca volvería a ser. Daniel se sentó frente a mí y por primera vez desde que todo comenzó, habló con una calma que me heló la sangre. ¿Es cierto? ¿Todo lo que dice esto es verdad? No pude responder. La culpa, el miedo, la vergüenza, todo se mezcló y solo pude asentir con la cabeza. Él me miró largo rato, respirando profundo, sin hablar. Yo, dijo finalmente. No sé si puedo perdonarte. Pero sí sé esto, nunca imaginé que alguien pudiera destruirme de esta manera y a la vez, enseñarme tanto sobre la fragilidad humana. Mientras él hablaba, la puerta del balcón se abrió de golpe. Era Andrés. Apareció sin previo aviso, con una sonrisa calculada, como si todo esto fuera un juego más. «Hola, bonita», dijo, acercándose a mí. «¿Pensaste que podía desaparecer así?» Daniel se levantó de un salto, furioso, pero no dijo nada. Solo me miró, y en su mirada vi todo, rabia, dolor, decepción. «Tú», dijo Daniel, con voz firme. «No tienes derecho». «No ahora». Andrés lo miró con desprecio y luego se giró hacia mí, como si todavía pudiera convencerme de algo. «No es tu culpa, ¿verdad? No puedes culparte de lo que sentimos, de lo que ocurrió». Mi corazón latía con violencia. Cada palabra era un recordatorio de todo lo que había perdido, de todo lo que había destruido. Sentí que lloraba, pero no había lágrimas. Solo un vacío inmenso. Daniel habló otra vez. «Esto se acabó. Todo. Ahora». Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Andrés sonrió, pero no con alegría, sino con un cinismo escalofriante. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa.
Un vídeo comenzó a reproducirse, era Andrés conmigo, confesando todo, admitiendo nuestra relación, pero había algo más. En el vídeo, él también mencionaba a Daniel, revelando secretos que yo jamás había escuchado, insinuando que Daniel había tenido momentos de frialdad y descuido que lo habían llevado a mí. Mi mundo explotó. No solo yo había traicionado, ahora parecía que Daniel también había fallado. Todo se mezclaba en una espiral de culpa y confusión. Andrés se levantó y dijo: «El juego está completo. Todos conocemos la verdad. La vida es así. Nadie es inocente». Y en ese momento entendí el giro final, no era solo una traición de pasión, era una exposición total de todo lo que creíamos seguro. Andrés no solo me había manipulado a mí, había hecho que Daniel también se cuestionara. Había destruido nuestra percepción de la realidad. La traición había explotado de tal manera que nadie podía permanecer intacto. Daniel se quedó en silencio, mirándome, y luego me dijo algo que me dolió más que cualquier reproche. Nunca imaginé que nuestra vida podía colapsar así, por alguien que ni siquiera nos merece. Yo me arrodillé, con el corazón en pedazos, y susurré: «Lo sé. Lo sé todo». Mientras afuera los fuegos artificiales explotaban en la ciudad, iluminando nuestras caras con destellos de luz y sombra, comprendí algo aterrador, no había vuelta atrás. Nada volvería a ser igual. Andrés se marchó dejando atrás un vacío imposible, Daniel me miraba como si me viera por primera vez, y yo entendí que la traición, la pasión, la culpa, el deseo, todo había alcanzado un punto de no retorno. Y mientras me quedaba allí, temblando, sola con Daniel y con el recuerdo de Andrés, sentí que la vida me estaba enseñando la lección más cruel y honesta de todas: el amor, la pasión y la verdad nunca vienen sin dolor. Nunca vienen sin consecuencias. Y ahora, oyente, aquí es donde te dejo con la última pregunta, la que se quedó grabada en mi pecho aquella noche. Si alguien a quien amas profundamente te destruye y te enseña todo lo que eres capaz de sentir, ¿seguirías amándolo incluso después de que todo lo que creías real se desmorone? Después de esa noche, todo cambió. La casa se volvió un lugar extraño, un escenario en el que nada era seguro. Daniel y yo ya no compartíamos la misma rutina, cada gesto era un recordatorio de lo que había ocurrido. La cocina, que antes era cálida, olía a silencio y sospecha. Las sillas, las mesas, las luces, todo estaba cargado de tensión. Yo caminaba por los pasillos con pasos cautelosos, como si mi sola presencia pudiera romper algo más. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Andrés sonriendo con ese cinismo que me había destrozado. Su voz, dulce y manipuladora, resonaba en mi cabeza: «No eres especial, solo eres parte del juego». Sentía que me quemaba por dentro, que cada recuerdo, cada mensaje, cada conversación secreta se convertía en un cuchillo que giraba lentamente en mi pecho. Intenté hablar con Daniel. Intenté abrazarlo, intentar explicarle que yo también había sido manipulada, que no había sido solo mi deseo, que él también había tenido fallas que nos habían llevado a este punto. Pero no podía. Las palabras se atascaban en mi garganta. Cada intento terminaba en silencio, y ese silencio era más doloroso que cualquier reproche que pudiera haber dicho. Un domingo por la tarde, mientras barría el piso de la cocina, sonó el teléfono. Era un mensaje de un número desconocido: «Necesito verte». Ahora. Mi corazón dio un vuelco. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no fuera, que era una trampa, que podía destruir todo lo que quedaba. Pero una parte de mí, esa parte que todavía estaba viva por el recuerdo de Andrés, dijo que debía ir. Salí, caminando por calles mojadas de lluvia, sintiendo que cada paso me acercaba a algo que no podía controlar. El café donde nos encontramos estaba vacío, solo el olor a café quemado y las luces tenues iluminando la escena. Allí estaba Andrés. Su sonrisa era la misma, calculada, perfecta. Pero ahora había algo distinto en él, una especie de orgullo que lo hacía parecer impenetrable, como si supiera que había ganado de alguna manera. «Hola», dijo. «Pensaste que había desaparecido, ¿no?» Yo me senté frente a él, incapaz de mirarlo directamente. «¿Qué quieres, Andrés?», pregunté con voz temblorosa. «Solo quiero que entiendas algo», dijo. «Todo lo que pasó no fue un error.
Fue necesario. Para ti, para mí, para todos. Mi estómago se contrajo. ¿Necesario? ¿Cómo podía justificar todo lo que había destruido como necesario? ¿Necesario? Repetí, con un hilo de voz. ¿Destruirme a mí y a él? ¿Destruir nuestra vida? Él se encogió de hombros, con esa calma irritante. No lo ves ahora, pero algún día lo agradecerás. Aprendiste quién eres, y eso no tiene precio. Sentí náuseas. No podía creer que alguien pudiera decir algo así después de todo el dolor que había causado. Mientras hablábamos, afuera los fuegos artificiales comenzaron a estallar otra vez. La ciudad celebraba un nuevo año, ajena a la destrucción que yo estaba viviendo. Cada explosión en el cielo me recordaba la violencia de mis emociones, la intensidad de mi culpa, el vacío que Andrés había dejado y la mirada de Daniel, que me perseguía en cada pensamiento. Al día siguiente, regresé a casa y encontré a Daniel esperándome en el sofá. Me miró con una expresión que me congeló, no había enojo, no había lágrimas, solo un vacío helado que me aterrorizó. «Tenemos que hablar», dijo, con voz firme pero contenida. «Sobre todo». Me senté frente a él, temblando. Por primera vez en años, sentí miedo de sus palabras más que de cualquier otra cosa. «Daniel, empecé, pero no podía continuar. Lo siento tanto». Él suspiró y apoyó los codos sobre las rodillas. «No es suficiente», dijo. «No basta con decirlo. Quiero saber todo. Todo. Cada momento, cada pensamiento, cada decisión». Y entonces lo hice. Le conté todo. Cada mensaje, cada encuentro, cada momento en que me sentí viva con Andrés. Cada mentira que había dicho para cubrir la verdad. Cada sensación de culpa y deseo que me había consumido. Mientras hablaba, Daniel permaneció en silencio. Pero había algo en él que me rompía más que cualquier grito, su mirada. No era enojo ni dolor, era comprensión mezclada con desconcierto. Como si tratara de armar un rompecabezas que yo misma había destruido. Después de horas de confesión, me quedé callada. Mi voz se había ido. El aire en la habitación estaba denso, pesado, cargado de cada secreto que había guardado. Daniel me miró largo rato, respirando profundo, y luego dijo algo que no olvidaré jamás. «No sé si puedo perdonarte, pero tampoco puedo odiarte. Esto nos cambió a los dos. Para siempre». Y justo en ese momento, sonó un golpe en la puerta. Mi corazón saltó. Era Andrés. Otra vez. Esta vez no estaba solo. Traía consigo un sobre grande. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra y se marchó. Dentro había fotos, mensajes y documentos que revelaban que no solo me había manipulado a mí, sino que había hecho lo mismo con otras mujeres y que incluso había estado manipulando a Daniel indirectamente. Todo se derrumbó. Lo que yo creía que había sido pasión se convirtió en una red de mentiras, engaños y manipulaciones que ningún amor verdadero podría reparar. La traición, la culpa y la verdad explotaron en mi cara como un incendio imposible de apagar. Daniel me miró. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y un dolor profundo. Se acercó lentamente, me tomó de las manos y dijo: «Nunca imaginé que alguien pudiera destrozarnos así, pero al mismo tiempo, aprendimos algo que nadie nos podía enseñar. La verdad siempre sale y aunque duela, nos hace más fuertes, incluso si duele más de lo que podemos soportar». Yo no sabía qué decir. Mi corazón latía con fuerza, temblando, y sentí que me ahogaba en mi propio arrepentimiento. Andrés había desaparecido otra vez, dejándonos a Daniel y a mí enfrentando la devastación que él había creado. Y entonces, en ese silencio absoluto, con los fuegos artificiales apagándose afuera, entendí que el verdadero giro no era solo la traición, ni la pasión, ni la culpa, sino que la vida misma había decidido mostrarnos la verdad de la manera más cruel. Todo lo que creímos real era frágil, y lo que parecía especial podía ser una ilusión construida para destruirnos. Nunca más volvería a sentirme segura. Nunca más volvería a confiar plenamente en alguien. Pero, por primera vez, entendí quién era yo realmente, una mujer que había amado, que había sido traicionada,
y que estaba viva para enfrentar la devastación que ella misma había ayudado a crear. Y ahora, oyente, te dejo con esto: si la persona que amas te destruye y te muestra lo que eres capaz de sentir, ¿seguirías amándola? ¿O huirías para no volver jamás? Llegó la noche de otro año nuevo. La misma fecha que había marcado mi caída, la misma que había traído pasión, culpa y devastación. Daniel y yo estábamos en silencio, sentados en el salón. Las uvas esperaban sobre la mesa, intactas. Afuera los fuegos artificiales comenzaban a explotar, iluminando la ciudad con destellos de luz y sombra. Yo lo miraba a él y por primera vez después de todo no sentí deseo. No sentí culpa. Solo un vacío enorme, mezclado con la claridad de lo que había pasado. Cada mentira, cada secreto, cada encuentro prohibido había sido una lección que me había marcado para siempre. Esta vez, dije con voz temblorosa. Esta vez no habrá secretos. Te lo prometo. Daniel me miró largo rato. Sus ojos brillaban con algo que no entendía al principio. No era amor ni odio. Era una mezcla de respeto y miedo. Finalmente dijo: no sé si podremos recuperar lo que tuvimos, pero sé que todavía hay algo aquí que vale la pena intentar. Yo asentí. Fue un momento extraño, casi surreal. Afuera, los fuegos artificiales explotaban al ritmo de mi corazón. Y entonces sonó el timbre de la puerta. Mi respiración se aceleró. Temí que fuera Andrés, que viniera a destruirnos de nuevo. Pero no era él. Era la mujer que me había confrontado meses atrás. Traía consigo un sobre. Lo dejó sobre la mesa, lo abrió y allí estaban cartas, fotos y pruebas que yo no había visto nunca. Y una nota que decía: la verdad completa siempre sale a la luz. Solo que algunas verdades son más importantes que otras. Mira bien, porque lo que creías que conocías no es todo. Mi corazón se detuvo. Daniel lo vio también y leyó sobre mi hombro. Dentro del sobre había algo que cambió todo: fotos de Andrés, con otra mujer, mucho más que con nosotras. Pero también había algo inesperado: pruebas de que Andrés había estado enviando mensajes a Daniel, insinuando que yo no era suficiente, que necesitaba buscar vida fuera de su matrimonio. Él había estado jugando con los dos desde el principio, y todo lo que yo había vivido no había sido solo culpa mía. También había sido manipulación directa de alguien que creíamos confiable. Daniel se quedó en silencio, y yo sentí que por primera vez en mucho tiempo no había necesidad de palabras. Todo estaba claro. Andrés se había destruido a sí mismo en su propia red de engaños. Nosotros, aunque heridos, teníamos la oportunidad de reconstruirnos desde la verdad. Y entonces lo comprendí: el verdadero giro final no era ni la pasión, ni la traición, ni la culpa, sino que a veces, la traición enseña quién eres realmente, quién merece tu amor y quién no. Nos habíamos enfrentado a la oscuridad absoluta y por primera vez podíamos elegir la luz. Daniel me tomó de la mano y dijo: vamos a intentar sobrevivir a esto, juntos. Y mientras los últimos fuegos artificiales iluminaban la noche de Año Nuevo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba. Realmente respiraba. No por Andrés, no por mi culpa, sino por mí, por nosotros, y por la verdad que finalmente nos liberaba. El giro final, el que nadie esperaba, fue esto: no todo lo que parece amor es amor. Y no toda traición es destrucción. Algunas traiciones son espejos que muestran quién eres, quién te miente y quién merece tu confianza. Y así terminó mi año, y tal vez mi historia, con Daniel a mi lado, Andrés desaparecido para siempre, y yo comprendiendo, finalmente, que la verdad duele, pero también salva. Y te dejo, oyente, con la pregunta que no me abandona: si alguien te traiciona de la manera más cruel, ¿serías capaz de perdonar y reconstruir, o la verdad te obligaría a huir para siempre?